Nosotros desde la semana pasada, hermanos, o si bien de hace semanas atrás, venimos meditando en esta hermosa epístola a Timoteo. La semana pasada estuvimos viendo acerca del mandato para la iglesia de poder honrar, cuidar, proteger, sostener a las viudas en su necesidad. Y que si la viuda tiene hijos o nietos, estos deben de honrarlas, cuidarlas y proveer para ellas. Los hijos, los nietos también tienen que honrar a los padres. La iglesia de Éfeso, hermanos, tenía la responsabilidad de sostener, cuidar, honrar a las viudas sin recursos. Sin embargo, algunos estaban abusando de la generosidad de la comunidad y por ello se darán una serie de requisitos que deben de tener las viudas para la ayuda con el fin de proteger a las verdaderamente necesitadas, evitar abusos dentro de la iglesia, asegurar que la misericordia vaya acompañada de responsabilidad y a la vez también promover un testimonio santo y ordenado. Hoy vamos a meditar en esta serie de requisitos que deben tener las viudas para que estén, y ahora Pablo nos va a hablar de los versículos del 9 al 16 acerca de una lista. Acerca de una lista que vamos a ir viendo en qué consiste esa lista, por qué se da esa lista, donde nos va a hablar que hay acerca de viudas mayores y jóvenes en cuanto a este pasaje de 1 Timoteo, el capítulo 5, de los versículos del 9 al 16. Hoy día solamente nos vamos a quedar en una parte, en el versículo 9 y 10 de 1 Timoteo, el capítulo 5. Y vamos a ver juntos la lista de servicio. Viudas. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. La lista de servicio. Viudas. 1 Timoteo, el capítulo 5, los versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos todos la palabra del Señor. 1 Timoteo, el capítulo 5, de los versículos 9 y 10. Nos dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Maravilloso Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú ministrándonos, Señor. Que seas tú hablándonos, guiándonos, llevándonos, Señor, a toda verdad por medio de la predicación de tu palabra. Sigue ayudándonos, Señor, a ir ordenándonos como iglesia para poder saber cómo es que tenemos que movernos, Señor, dentro de tu iglesia. Señor, llévanos, guíanos, desafíanos, Señor, y a la vez también anímanos, exhórtanos y sigue formando la imagen de tu Hijo en nuestra vida. Y que esa imagen, Señor, pueda hacerse reflejada desde adentro hacia afuera y que las personas que no te conocen puedan ver también ese cambio maravilloso, sobrenatural que tú has hecho, estás haciendo y haces en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos de que tú vas a hacer muchísimo más allá de lo que te estamos pidiendo en esta mañana, porque se trata de tu palabra y tú haces con tu palabra lo que tú deseas hacer. En Cristo Jesús, amén y amén. El texto que acabamos de leer, hermanos, nos indica o nos manda que la viuda debe de estar en una lista solo si cumple con algunos requisitos. Ante esto surge una pregunta. Y vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos vamos a ir dando, como por ejemplo, ¿qué es la lista que se menciona aquí? ¿Acerca de qué lista nos está hablando ahora? Algunos sugieren, hermanos, que se trata de una lista de viudas a las que la iglesia debe de apoyar. Sin embargo, cuando analizamos cuidadosamente el texto, esta interpretación simplemente no es posible, ya que si decimos que esta lista es una lista de las viudas que necesitan ser apoyadas, nos va a sugerir que hay viudas que no cumplen con los requisitos y por ende no se les debe de apoyar.
apoyar. Además, debemos de notar que el apóstol Pablo ya había proporcionado las circunstancias necesarias en que la iglesia debe de apoyar a las viudas. Lo vimos la semana pasada. Lo primero es que debe de ser una viuda de verdad, es decir, que está sola, que no tiene la ayuda de sus hijos, de sus nietos, o que es posible que no tengan hijos ni nietos. Esta mujer es verdaderamente sola y no tiene a nadie que la pueda apoyar. Lo segundo, que debe quedarse, que no tiene apoyo familiar, y si tiene hijos y nietos, que estos deben de honrarla, porque esto es agradable al Señor. Y también vimos que debe ser una creyente con buen testimonio, creíble y visible. Eso es todo. Esos son los requisitos para poder apoyar a una viuda. No hay necesidad de profundizar en las viudas a las que se debe de apoyar, porque es un tema que hemos visto ya. Pero cuando vemos acá, hermanos, acerca de esta lista, este verbo traducido, sea puesto en la lista, puede ser un término de carácter general, tiene un sentido técnico de inscribir o listar en alguna forma de lista oficial a un grupo en particular. El mandato es directo. Una viuda debe ser alistada solo si tiene menos de 60 años. Algo que debemos de notar es que la lista no lleva un registro de las viudas que necesitan atención, sino de las viudas que están alistadas para el servicio. La lista consiste, hermanos, en una lista de viudas que ayudan al servicio dentro de la iglesia. John MacArthur dirá acerca de esto: no hay evidencia alguna de que todas las viudas en la lista fueran sustentadas por la iglesia. Algunas sin duda lo estaban, aunque otras tendrían recursos propios. El asunto del sustento termina en el versículo 8 y Pablo comienza un nuevo tema en el versículo 9. La lista a la que Pablo se refiere no era, como algunos han afirmado, la lista de las viudas que deseaban obtener el sustento. Más bien, era una lista de las que aplicaban para el ministerio. En los versículos 9 y 10, Pablo da los requisitos para estar en la lista. Esta lista se refiere a un grupo de viudas dignas que son tomadas bajo el cuidado de la iglesia mientras ellas se dedican al servicio dentro de la iglesia y a la vez llevan una vida de soltería. La iglesia se va a dedicar al cuidado de estas viudas, mientras estas viudas se van a comprometer a no volver a casarse para poder cuidar de los pobres y los necesitados mientras pudieron hacerlo. Cuando leemos estos requisitos de estas viudas para que puedan entrar en la lista de viudas servidoras, nos van a recordar también algunas cositas. Como por ejemplo, nos va a recordar a los requisitos de los obispos y los diáconos, de hombres y mujeres. Porque nos dice el texto: mujer mayor de 60, habiendo sido la esposa de un solo marido, o literalmente nos dice, una mujer de un solo hombre. Además, todo el versículo 10 es similar en forma a los requisitos de los obispos y los diáconos. La fuerza, hermano, de estas acciones se da como mandatos. Sino estos son características generales que toda su vida ha marcado para estas viudas, que toda su vida han vivido de acuerdo a los estándares o las características que se nos va a hablar que ellas deben de tener. Estas características marcan su vida, no desde que se convirtió en viuda, sino desde que se convirtió en cristiana. Ha manifestado estas características y estas características son aquellas que deben vivir toda cristiana, que deben de buscar en la gracia del Señor para la gloria de su Señor. Así como todas las hermanas deben buscar el vivir estos requisitos que Pablo nos habla en estos versículos 9 y 10, deben de vivir piadosamente. Todos los hombres también deben de vivir piadosamente como nos marcan los requisitos para los ancianos y los diáconos. Y volvemos nuevamente a recalcar lo que hemos visto semanas atrás. No solamente los diáconos o los ancianos son los que tienen que tener estos altos estándares para que puedan llegar a estos oficios, sino que es el deber
Es la obligación de todo cristiano el poder vivir de una manera piadosa que traiga y glorifique al Señor. O en otras palabras, todos deberíamos de cumplir con los requisitos que nos hablan acerca de los ancianos y obispos, pero que no todos vamos a cumplir con ese oficio, porque el Señor nos ha dotado de dones distintos para poder hacerlo dentro de la iglesia. Todo cristiano tiene que vivir bajo los estándares que nos marcan las Escrituras. Esto no se trata solamente para un grupo selecto, sino que debe de ser para todo aquel que ha rendido su vida y que vive para Dios y que toma su cruz y que sigue a su Señor todos los días, donde ahora el cristiano puede decir: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y tendríamos que preguntarnos, no todos nosotros, ¿podríamos afirmar como Pablo: ya no vive yo o ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí? Ahora podríamos decir que ya no es mi carne la que termina aflorando, sino que es el Señor que ahora es quien guía mi vida. Al igual, hermano, que los obispos y diáconos, estas viudas deben tener la formación, la madurez y la capacidad necesaria para servir a la iglesia de una manera particular. La lista en cuestión, hermanas, es idéntica a las viudas que reúnen los requisitos para el servicio. El tema del cuidado de las viudas, hermanos, es algo que la iglesia tiene que tener, y esto es para todas. Pero estos versículos se centran en el papel que las viudas realizan dentro de la iglesia. Vayamos por un momento, hermanos, a Tito capítulo 2, los versículos del 3 al 5, por favor, donde también Pablo toca este tema, y allí se dirige a mujeres mayores o ancianas, que podemos suponer que son mayores de 60 años, pero se dirige a ellas en el contexto de su elegibilidad para el servicio. Tito capítulo 2, los versículos 3 al 5. La palabra del Señor. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos requisitos de estas ancianas es similares a los que Pablo nos habla acá en Timoteo, para poder hablar acerca de estas viudas que están en la lista y que son servidoras dentro del cuerpo de Cristo. La historia, hermano, nos enseña que la iglesia también dependía de viudas maduras y piadosas para diversas tareas, como acoger a los huérfanos abandonados a su suerte en las calles, discipular a mujeres jóvenes, ayudar a las mujeres que estaban a punto de ser bautizadas y otras tareas. Estas mujeres nunca fueron consideradas líderes en el sentido de que dieran dirección o instrucción al cuerpo, pero eran santas reconocidas, reclutadas para brindar apoyo a las necesidades del cuerpo de las maneras específicas en que Dios les había concedido como mujeres redimidas. En el tiempo antiguo, hermanos, la mujer tenía más probabilidad de poder vivir que el hombre, porque el hombre se iba a la guerra, el hombre pasaba varias cosas y quien terminaba muriendo rápido era el hombre, no tanto la mujer. Y por eso es que había muchas viudas en aquel entonces cuando la iglesia estaba empezando. Y marca que estas viudas tienen que ser mujeres piadosas, mujeres que han trascendido, porque a lo largo de la historia, cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a topar con un montón de mujeres que han repercutido, que han tomado, que han tenido influencia dentro de la iglesia por su servicio.
por cómo ellas se han entregado al servicio de la iglesia, por cómo han cuidado a los huérfanos, por cómo han cuidado a otras mujeres, ayudándolas dentro del hogar, de cómo ellas les han enseñado cómo tienen que amar a sus maridos, cómo tienen que amar, criar a sus hijos, cómo es estas mujeres que han ayudado para que las otras sean prudentes, puedan ser hacendosas en el hogar. Y esto ha marcado porque ellas primeramente se dieron a su Señor, y por eso es que ellas pueden hacer o realizaron estas labores. Esta lista, hermanos, se refiere a estas mujeres que están en el servicio de su Señor. Y por eso Pablo va a dar una serie de requisitos para poder mostrarnos quiénes deben de estar en esta lista. Y eso es lo segundo que vamos a ver. ¿Quiénes son las que deben incluirse en la lista? Y Pablo nos habla nuevamente leyendo en el versículo 9 y 10. Nos dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Estos requisitos, hermanos, se pueden dividir solamente en tres partes. Lo primero, edad. Lo segundo, fidelidad probada en el matrimonio. Y lo tercero, un carácter probado. Y esto tiene que ver especialmente en que es lo que se refiere al servicio dentro de la iglesia. Y vamos a ver estas características, estos tres que se dividen estas partes. Lo primero, en cuanto a la edad. Ella debe de ser una viuda fiel de 60 años para arriba. Por eso el versículo 9 nos dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Uy, no, acá empiezan los problemas. Tal vez algunos empiecen a decir, pero ¿por qué tiene que ser de 60 años? ¿Por qué no puede ser de menos? Simplemente, hermanos, nosotros tenemos que afirmar que no podemos evitar esta restricción de edad, porque esta restricción claramente se da o argumenta en contra de que la lista se utilice para identificar a las viudas que necesitan apoyo. Porque es posible que algunas viudas no tengan 60, pero necesiten el apoyo y la iglesia tiene que apoyarlas. Pero también, hermanos, nosotros debemos de ver que ¿por qué se manda que sean mujeres mayores de 60 años? Porque ellas tienen menos probabilidades de volver a casarse. Lo que el Señor nos quiere decir, o que Pablo quiere mostrarnos, es que quiere que entendamos bien que ni Pablo ni de ninguna manera desalienta al nuevo matrimonio. Todo lo contrario, hermanos. Pablo no está en contra de que una mujer que ha enviudado se vuelva a casar. Él insta a las viudas jóvenes a que se casen allá en el versículo 14. El punto que plantea con esta restricción es el de la devoción a la soltería. Porque cuando uno es soltero, a lo único que uno puede dedicarse dentro de la iglesia es servirle a su Señor. Pero cuando uno se casa, todo cambia. Ahora la mujer se somete a su esposo y el esposo ama a su esposa. Ahora lo primero es que ellos dos puedan estar dentro del matrimonio, cuidándose, ayudándose, protegiéndose, sin, claro, dejar de lado su servicio dentro del Señor. Nosotros debemos de entender, hermanos, que cualquier mujer que esté casada en este tiempo o que pronto se pueda casar, tiene la responsabilidad principal de mantener o de estar sujeta a su esposo. Donde el hombre también ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y donde se entiende que hay roles que deben de vivir en la gracia y el poder del Señor. Pero una mujer que está viuda, que ya no tiene el interés de volver a casarse, es una candidata perfecta para este puesto que marca la lista.
porque debe de ser una mujer dedicada al cuerpo del Señor, que debe de ser una mujer dedicada a la iglesia sin otras obligaciones que requieran su atención. De esta manera, esta mujer podrá estar en posición de dedicarse al ministerio fiel. Por eso, hermanos, no es solamente ese requisito de edad, sino también que esta mujer tiene que tener un compromiso que ahora se va a dedicar fielmente a servirle a su Señor. Hoy en día muchas viudas no tienen sus hijos, algunas ya pasan los 50, 60, dicen no, nunca más me voy a volver a casar, y ya no está sometida o sujeta a poder atender a su esposo. Los hijos, si están grandes, ya no está sujeta a poder sostener a los hijos, porque ahora ella tiene la libertad de poder servirle a su Señor con todo. Claro, eso no exonera a que los que estemos casados, que tengamos hijos, nos sirvamos al Señor, como vamos a ir mirando más adelante. Otra de las cosas que vemos que nos va a hablar es que esta mujer tiene que haber mostrado un historial de fidelidad a su esposo. Y por eso el texto nos dice, habiendo sido la esposa de un solo marido. Y como dijimos anteriormente, esta frase nos muestra un paralelismo con lo que vimos con los obispos y los diáconos, donde se nos dice que esta mujer ha sido de un solo hombre. Esto no implica que solo se haya casado una vez. De hecho, hermanos, en el mundo antiguo, una mujer enviudaba rápido porque su esposo se iba a la guerra. Pero como era joven, ella decidía volver a casarse. Pero si por ahí tenía la mala fortuna, podríamos decir, de que su esposo volvía a morir, ella podría volver a casarse. Y así podría haber pasado y podría haberse casado con uno o con varios, pero eso no le impedía el poder luego, más adelante, el poder servir a su Señor. Hermanos, es posible que esta mujer que ha tenido la desafortunada costumbre de que sus maridos puedan haber muerto, no era algo que en aquel entonces no se dé. Pero lo que sí nos dice el texto es que ella, ya sea con un esposo o si falleció con el otro, ella estaba completa y totalmente entregada a su marido, donde no tenía ojos para otros, solamente para su marido con el cual ella estaba casada. Ella durante su matrimonio se esforzó por ser la compañera que Dios le había creado para ser. Y una vez más vemos los fuertes lazos entre la familia y la iglesia. Si alguien, hermanos, es un mal padre, esposo o esposa, no hay lugar para este cristiano dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio comienza en la casa. Por eso con los requisitos de los ancianos es que debe de gobernar bien su casa. Porque si no sabe bien gobernar bien su casa, ¿cómo podrá gobernar bien la iglesia del Señor? Nos dirá en el capítulo 3. Y lo mismo ocurre con esta mujer, con esta viuda para la lista del servicio. Que si no ha podido ser una esposa fiel dentro del matrimonio, entonces ¿cómo podría tener la característica de poder también ser fiel para el ministerio? Solamente aquellas viudas que estén en posición de prometer fidelidad y que hayan demostrado un historial de fidelidad deben ser consideradas al reclutar a estas hermanas siervas para el ministerio encargado para estas viudas. Hermanos, la casa marca mucho de cómo también nosotros estamos dentro de la iglesia. A veces nosotros hacemos una separación. Acá dentro de la iglesia todos podríamos tratarnos muy bien. Acá dentro de la iglesia podríamos decir todo amén. Pero ¿cómo estamos dentro de la casa? La iglesia y la casa, hermanos, son dos lugares que el Señor ha dado, que se siguen relacionando igual, donde los roles igual dentro de la iglesia y dentro de la casa son similares. El Señor ha diseñado el matrimonio, ha diseñado el hogar y también el Señor ha diseñado la casa y por eso comparten mucha similitud.
Esta hermana, estas siervas, tiene que haber sido la esposa de un solo marido. Esta hermana tiene más de 60 años, que es su segundo requisito. Y bien, leyendo el versículo 10, hermanos, se nos va a decir que esta hermana tiene que tener un carácter probado. Volvemos a leer el versículo 10. Nos dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. El término traducido, hermanos, que tenga un buen testimonio o tenga una buena reputación, proviene de la palabra marturomene. Esta palabra tiene la misma raíz de testigo. Un testigo, hermano, es aquella persona que da testimonio de lo que ha hecho, visto o experimentado. Pero como está en voz pasiva aquí, hermanos, significa que no nos interesa lo que la viuda haya presenciado o lo que ella esté viendo, sino lo que las otras personas están presenciando acerca de ella. Cómo se ha conducido, cómo ha obrado, qué las personas podrían decir cómo ella se ha comportado en el Señor. La pregunta que surgiría para aquellas personas que conocen a esta persona, diría: ¿cómo las personas han visto su vida y servicio? ¿Qué testimonio dan las personas acerca de esta hermana, de cómo es ella? Estamos centrados, hermanos, en los requisitos que estas hermanas viudas deben de tener para ser consideradas en la lista de servicio de la iglesia, y que de esta manera también la iglesia puede apoyarlas. Pero por un momento volvamos a nosotros. Por un momento centrémonos en nosotros y preguntémonos por un momento: ¿qué testimonio, hermanos, pueden dar las personas acerca de nosotros? Si alguien va y le preguntan: oye, ¿tú conoces a Robert? ¿Qué podrías decir acerca de Robert? Y por ahí podrían preguntar acerca de nosotros. ¿Qué podrían decir las personas acerca de nosotros? Podrían decir que somos amorosos, o podrían decir que somos renegones. Podrían decir: oh no, tú no sabes, tal persona es una persona honrada. O tal vez podrían decir que somos personas que no tienen palabra. ¿Qué podrían decir con nosotros? ¿Que somos pacientes o impacientes? ¿Podrían decir que somos cristianos? ¿O podrían decir: uy, no, tú no sabes cómo son ellos? ¿Qué testimonio pueden dar las personas acerca de nosotros? Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. A veces solamente nos centramos en el testimonio de los demás y empezamos a ver la paja de nuestro hermano. Pero olvidamos la viga que nosotros tenemos y no nos damos cuenta cómo nosotros estamos dando un testimonio en cuanto a nuestro Señor a las demás personas. Estas viudas tienen que tener un carácter probado. Por eso dice que tengan testimonio de buenas obras. En términos generales, cualquier viuda que se vaya a añadir a la lista debe tener buen testimonio atestiguada por otras. Tiene que tener un testimonio de buenas obras. Lo curioso de esta palabra de buenas es la palabra bueno, que es una palabra que proviene de kalos, que se usa para traducir la creación terminada en la tierra, cuando el Señor dijo: y vio todo lo que había creado era bueno en gran manera. Esta palabra nos habla de la belleza, de la pureza, de la utilidad, de algo que funcione exactamente como debería, dentro y desde dentro, hermanos, hacia afuera. Sus obras son buenas. Pero ¿cómo se pueden evidenciar estas buenas obras en Cristo? ¿Cómo estas viudas podrían demostrar las buenas obras que ellas pudieran realizar? Y lo que sigue, hermanos, es una lista de 5 características, todas las cuales comienzan con un sí.
con una condicional, marcando estos enunciados condicionales de primera clase. Cada una se asume como algo que ellas deben de estar haciendo. Como las personas podrían decir, ella ha estado haciendo esto, ella ha podido realizar esto. ¿Y cuáles son estas características de buenas obras que ella ha realizado? Lo que el texto nos dice, lo primero es si ha criado hijos. Esto significa, hermanos, exactamente lo que parece. Cualquier mujer que sea considerada para la lista debe tener experiencia de primera mano en la crianza de los hijos. Esto no pretende implicar que una mujer sin hijos no pueda ser considerada como una viuda que necesita apoyo, sino que si ha tenido hijos, estos hermanos, esta mujer puede entonces enseñar a otros cómo poder criar a los hijos. En el mundo antiguo, esta era una labor honorable para las madres. Y en el caso de las viudas, demostraba su fidelidad a Dios en el mandamiento, cuando vemos en Proverbios 22:6 que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños podrían ser sus propios hijos, pero a la vez también sus hijos podrían ser que ella haya terminado adoptando a otros niños. La realidad, hermanos, es que en la antigua Roma había muchísimos huérfanos, porque las madres morían, los padres rápidamente fallecían, y entonces una viuda con experiencia lo que hacía es que ella agarraba a los niños y de esa manera ella podía criarlos. A la vez, esta mujer con la experiencia podía criar o enseñar a las mujeres jóvenes de la iglesia que necesitaban ánimo bíblico y consejo sobre la tarea de la maternidad. Solo ella podía enseñar y decir: de esta manera tú puedes mostrar gracia. Sobre ella podría decir: tú puedes amar de esta manera a tu hijo, tú puedes criarlo de esta manera, tú puedes soportar a tu hijo de esta manera, tú tienes que instruirlo y corregirlo de esta manera. Y por eso, hermanos, es que estas viudas podían enseñar solamente si ha criado a los hijos. John MacArthur también dirá algo acerca de esto. Pablo no desprecia aquí a las mujeres que no pudieron tener hijos o que tenían el don de la soltería. Tales cumplen diferentes funciones en la vida de la familia de Dios. Sin embargo, como tener hijos era la norma, él da esto como un principio general. Una mujer sin hijos biológicos manifiesta esta característica criando huérfanos. Solo una mujer con tal experiencia podía instruir a las mujeres más jóvenes sobre cómo criar hijos piadosos. Pero también la mujer se nos va a decir si ha mostrado hospitalidad a extraños. Este mismo requisito, hermanos, como hemos dicho, es muy similar a los requisitos de los ancianos. Allá en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 2, donde se nos dice que el anciano debe de ser hospedador. La razón es que la hospitalidad en el Oriente es muy importante. Aún en nuestra cultura, hermanos, el ser hospitalario refleja la piedad, tal como nos dice Hebreos capítulo 13, el versículo 2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero surge una pregunta, ¿no? Hoy, en estos días, ¿somos hospitalarios o no somos tan hospitalarios? ¿Queremos que nos visiten o no queremos que nos visiten? ¿Qué es lo que nosotros queremos en este tiempo? Porque ha cambiado la manera de pensar. Hoy, cuando viene un extraño, salimos a la calle para poder decirle: ven, quédate en mi casa y acá hay un lugar para que tú te puedas quedar. No, lo que nosotros vemos un extraño, cierra la puerta rápidamente, porque podría ser alguien que está, digamos, que intenta robar o algo, o podría ser alguien que ahí trate de hacernos daño. Mejor cerramos la puerta y no queremos a nadie. Pero en la antigüedad, hermanos, todos ellos, teniendo en mente que podían tener a un ángel, puedan hospedarlo, ellos querían que las personas se queden en su casa.
Les proveían de muchas cosas con tal de ser serviciales. Y por eso una mujer viuda, piadosa, no solamente se ha preocupado de su marido e hijos, sino también de ser hospitalaria ante las visitas, de atender bien a las visitas. Pero no solamente con eso, también se ha lavado los pies de los santos. Los santos se refieren a todos los hermanos en la fe. El lavamiento de pies era un servicio a los visitantes que ocupaba un lugar importante en la hospitalidad de aquel entonces. Pero también había un detalle. Quienes lavaban los pies a las personas eran los esclavos. Los caminos, hermanos, eran polvorientos. Los pies calzados con sandalias se ensuciaban mucho, por lo que esto era una tarea necesaria cuando alguien llegaba a una casa. Esta era una tarea humilde. El lavar los pies demostraba, hermanos, para las viudas, la humildad de corazón de estas. Y al hacerlo también ellas imitaban a su Señor, quien declaró a sus discípulos, quienes no estaban dispuestos a humillarse para realizar la tarea más humilde cuando todos ellos estuvieron allá en el aposento alto. Allá en Juan capítulo 13, si vamos un momento a Juan capítulo 13, los versículos 14 y 15, para volver a leer lo que el Señor le había dicho a sus discípulos. Juan capítulo 13, los versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también ustedes deben lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan lo mismo. Cuando llegaba la dueña de la casa, ella actuaría como sierva para los siervos del Señor. El sentido figurado de lavar los pies de otro representaría la disposición de la viuda a aceptar las tareas más humildes y sencillas como si fueran para su Señor. Lavar los pies. Hoy en día, si nos decimos vamos a lavarnos los pies, tal vez todos no quisiéramos lavarnos, ¿no? Y si por ahí no se ha cortado las uñas, si por ahí ha tenido todo un día de trabajo, no tendría un buen olor y uno diría, no, está a lavar los pies, no hay forma. Pero en aquel entonces, hermanos, era una tarea honorable. Porque el Señor mismo se humilló colocándose como siervo para poder mostrarle a los discípulos cómo también nosotros tenemos que actuar. No es que vamos a lavarnos todos los días los pies, sino es que tenemos que servirnos los unos a los otros considerando a mi hermano superior. Y por eso el Señor dijo, si yo siendo el mayor os he lavado los pies, entonces ustedes también tienen que servirse los unos a los otros. Y lo mismo ocurre con esta viuda, de poder servir a los siervos del Señor, a todos en realidad, a todos los creyentes, para que ella pueda aceptar las tareas más humildes y sencillas, porque ella lo estaba haciendo para su Señor. Pero a la vez también la otra característica que nos dice es que si ha ayudado a los necesitados o afligidos. La palabra ayudar transmite la idea de dar socorro, alivio, ayuda a las personas acosadas por las circunstancias. Estas viudas, hermanos, deben haber ayudado a los que estaban en problemas. En su juventud, cuando esta mujer tenía recursos y energía, ayudó a los afligidos o que estaban bajo opresión. Este ministerio, hermanos, podría haber tomado muchísimas formas, ya que hay muchas formas de aflicción en la vida de las personas. En aquel entonces, el culto imperial comenzó a cobrar importancia ya en el siglo I. Se exigía, hermanos, a los ciudadanos romanos que juraran lealtad al César como Dios y declararan, el César es el Señor. Por supuesto, los cristianos se negaban a hacerlo y decían, no, el César no es el Señor, Cristo es el Señor, y producto de ello eran perseguidos, sufrían penurias, eran asesinados. Y las viudas, hermanos,
acudían valientemente en ayuda de sus hermanos perseguidos. Ellas curaban las heridas de sus hermanos. Ellas se arriesgaban a sufrir consecuencias nefastas con tal de ayudar a sus hermanos necesitados o afligidos. Pero esto no era algo solo que ellas habían realizado allá en su viudez, sino que era algo que les había caracterizado durante toda su vida. Y por último, Pablo nos dirá, si se ha consagrado a toda buena obra. El término consagrado, hermanos, significa literalmente seguir. Significa perseguir, dedicarse con ahínco a una tarea con ferviente entrega. Y resulta interesante, hermanos, que Pablo utilice aquí este término diferente, porque dice que se ha consagrado para toda buena obra. Pero Pablo ya no utiliza kalos como utilizó anteriormente, sino que acá va a usar el término ágatos. Si bien los dos comparten el mismo significado, es un significado similar, pero se refieren a algo o a alguien bueno, útil, beneficioso, alguien bello. La diferencia es sutil, pero radica en lo interno frente a lo externo. Esta mujer se ha dedicado, se ha consagrado a toda buena obra visible. Todas las personas pueden ver lo que ella ha realizado, cómo se ha consagrado, cómo ha seguido estas buenas obras que ahora puede realizarlas en el Señor. Estas son las cualidades, hermanos, que se requieren de una viuda antes de que sea incluida en la lista. Esta mujer tiene que ser mayor de 60 años. Esta mujer tiene que haber sido fiel a su marido durante su matrimonio. Esta mujer tiene que haber tenido una conducta aprobada, donde las personas dan un buen testimonio acerca de ella, donde las mujeres o las personas pueden decir que ella ha criado hijos piadosos, donde se pueda decir que ella ha también mostrado hospitalidad a los extraños, ha lavado los pies de los santos, ha ayudado a los afligidos, y a la vez también ella ha seguido o se ha consagrado a toda buena obra. Este texto, hermanos, tiene dos aplicaciones, así de sencillas. La primera es muy obvia. Al observar estas cualidades, debemos entenderlas como algo que se extiende mucho antes de la viudez de la mujer. En otras palabras, estas son cualidades que deberían de describir a todas y cada una de las mujeres en todas las congregaciones, donde todas las hermanas deben de criar bien a sus hijos, donde debemos de criar a nuestras hijas para que sean mujeres que algún día sean dignas de ser agregadas en la lista de servicio. Debemos de guiar a nuestras esposas para que se involucren en la tarea del servicio cristiano mientras están bajo nuestra protección actual. Debemos de animar y exhortar a nuestras hermanas a vivir una vida de ministerio ahora, no solamente cuando van a enviudar. Porque a veces pensamos como el mundo piensa, hermanos. El mundo dice, cuando yo me jubile, entonces recién voy a tener libertad para poder hacer las cosas. Cuando ya no tenga que trabajar, cuando goce de mi pensión, entonces voy a poder viajar, voy a poder servir, voy a poder hacer esto porque voy a estar en ese momento libre. Pero hermanos, la vida en ministerio se tiene que vivir ahora, no cuando lleguemos a un estado. No hay nada espectacular en estos requisitos, hermanos. Solo describen a una mujer que es fiel y fructífera. Y esto, hermanos, es lo que todo cristiano está llamado a hacer. La segunda aplicación puede que no sea tan obvia. El hecho de que exista tal lista supone que las viudas, incluso las que necesitan apoyo, no están exentas de los fundamentos del servicio cristiano. Incluso se espera que las viudas sean miembros activos dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y entonces surge una pregunta, hermanos.
¿Qué excusa tiene un hombre para consumirse con las ambiciones mundanas y ser, hermanos, alguien que no está sirviendo? ¿O qué excusa tiene una mujer para esconderse en casa y descuidar por completo el servicio dentro del cuerpo de Cristo? Es cierto, hermanos, que la familia es la prioridad, es la primera prioridad, pero la familia necesita discipulado. La familia necesita formación. La familia no necesita programas, deportes ni entretenimientos que solo sirven para poder distraer de la verdadera adoración a través de la obediencia y el servicio al Señor. El servir al cuerpo, servir a la iglesia del Señor es adorar a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, obedecemos a Cristo, le estamos dando la adoración que Él merece. Pero hermanos, todo esto, lo que estamos viendo en Timoteo acerca de las listas, acerca de las cosas que se nos manda, es porque nosotros necesitamos volver a principios básicos. El problema es que todos los días nosotros luchamos contra corrientes filosóficas que nos van vendiendo puras mentiras, y que nosotros empezamos a creer y empezamos a descuidar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos llama a que tanto mujeres y hombres nos convirtamos en hombres y mujeres piadosos, en hombres y mujeres que vivamos el Evangelio, en hombres y mujeres que sirvamos al Señor, en hombres y mujeres que compartamos el Evangelio, en hombres y mujeres de buen testimonio, en hombres y mujeres donde nos metemos con todo con el Señor, en hombres y mujeres donde los afanes de la vida los hemos dejado delante del Señor, y si bien nos esforzamos, si bien trabajamos, si bien proveemos para el hogar, pero nosotros le damos el primer lugar a nuestro Señor porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Y por eso surgen estas cualidades para las viudas, hermanos. Es cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Y eso es algo que nosotros debemos de reflexionar. ¿Cómo le estamos mostrando nosotros a nuestros hijos qué es la iglesia? Nuestra oración es que nuestros hijos vengan a Cristo. Mi oración es que Noah venga a Cristo y que en su momento él pueda someterse al Señor, pueda amar a su Señor, pueda alabar a su Señor. Pero también tengo que yo ir mostrándole cómo un hombre tiene que amar a una mujer, cómo un hombre tiene que cuidar a una mujer, cómo un hombre tiene que proveer para su hogar, cómo un hombre también muestra gracia aún en medio del comportamiento y que a veces nos saca de cuadro de cada hijo. Pero tenemos que mostrarle gracia y a la vez también corregirlos y disciplinarlos en su momento. Hermanos, somos llamados a discipular a nuestros hijos. Hermanas, ¿cómo estás discipulando a tus hijas? ¿Cómo le estás mostrando de cómo una mujer tiene que someterse a su esposo? ¿Cómo le estás mostrando que una mujer tiene que amar a Cristo para que pueda realizar esto en la lucha diaria que tienen las mujeres para poder someterse al esposo? ¿Qué le estamos enseñando a las hijas de cómo es que ellas tienen que conducirse de manera piadosa en este mundo en que todo está sexualizado? ¿Cómo le estamos enseñando a ellas que la feminidad bíblica marca cuando nosotros somos obedientes a lo que marcan las Escrituras? ¿Cómo le estamos enseñando los principios a ellos y a ellas, a nuestros hijos y a nuestras hijas que marcan las Escrituras? Hermanos, lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, no son cosas que él se inventó. Son cosas que nosotros debemos de tomar y nosotros que debemos de aplicar en su momento en nuestra iglesia. En su momento haremos la lista de las viudas, de que están consagradas al Señor y que se dedican para su Señor. Pero también, hermanos, el llamado para todos y para las hermanas en esta mañana es: ¿cómo te estás dedicando a tu Señor? ¿Cómo estás manifestando estas cualidades que nos marca para la lista de aquí de las viudas? No esperes a que seas mayor de 60 años. ¿Eres mujer de un solo marido? ¿Eres fiel a tu esposo? ¿Amas a tu esposo? ¿O por ahí te ha surgido un pensamiento: ay, Señor, si pudiera cambiarlo, por favor, ¿me ayudas?
Pero recuerda esto, hermana. El Señor te ha dado lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Dios no tiene plan B. Dios siempre tiene un plan A. Y si te ha tocado un esposo y tú estás renegando, tú tomaste la decisión, pero recuerda esto, el Señor es quien te la ha concedido. Y tú necesitas de tu esposo para que seas más santa. Y del esposo es lo mismo. El esposo tiene que entender y comprender que la esposa es una muestra de la gracia de Dios para nuestras vidas. Que Dios nos ha dado lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y que es su hija. Nos ha dado a su hija para que la cuidemos, protejamos, amemos, que cuidemos como vaso más frágil, dice las Escrituras, que nos sacrifiquemos por ellas, donde las podamos guardar en pureza, donde las podamos alentar a que ellas sigan creciendo en la piedad y que ellas puedan seguir amando a su Señor y que puedan decir: Señor, te doy gracias por el esposo que me has dado. O que los esposos puedan decir: Señor, muchas gracias por la esposa que tú me has dado. Pero así tú veas cosas malas en tu esposa o tu esposo, igual tienes que darle gracias, porque es lo mejor de lo mejor que el Señor te ha dado. Y por eso, hermanos, estas cualidades son cosas que nosotros tenemos que ir realizando. Hermana, es un desafío para ustedes de poder criar hijos piadosos que marquen y que sigan al Señor, donde tú puedas servir a la iglesia, donde tú puedas tener un corazón compasivo que ayuda a los necesitados, y donde tú consigas, prosigas, avances, te dediques a una ferviente tarea que es una obra que se expresa externamente, donde las personas puedan dar testimonio viviente de que tu Señor es Cristo, y por eso es que tú puedes realizar estas cosas, y que se pueda decir de cada hermana, como dice Proverbios 31, mujer virtuosa, y da un montón de cualidades que no son algo que uno podría decir: yo no podría llegar a eso. No, podemos llegarlos en Cristo. Y lo mismo ocurre con los hombres. Tenemos que meternos y someternos al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y termino con esto, hermanos. Servir a la iglesia del Señor es adorar a Cristo. Y si esta, hermanos, no era una tarea demasiado grande para las viudas, que son viudas en verdad, ¿cuál es tu excusa para no servir al cuerpo del Señor? Para no buscar a tu Señor, o para no dedicarte a servirle a tu Señor. Tal vez tú digas: lo voy a hacer más tarde. Tal vez cuando cumpla un poco más de edad. Tal vez me dedique más adelante cuando tenga tiempo. Si piensas eso, estás muy equivocada. Y también muy equivocado. Porque más adelante te darás cuenta que las cosas han cambiado. Y podrás decir, o tal vez reniegues o digas como algunos: Señor, quisiera unos años atrás para poder servirte con todas mis fuerzas, para poder entregarte mi juventud y darte todo. Pero luego solamente habrán quejas y quejas, porque no hicimos lo que debimos de hacer en el momento oportuno y propicio. Señor, nuevamente estamos delante de tu trono de la gracia. Señor, marcas una serie de requisitos acerca de estas viudas que tienen que ser registradas en la lista de servicio. Esta lista de servicio, Señor, que tiene ciertas características que estas mujeres tienen que tener, y que no solamente cuando lleguen a ser viudas, sino que también nos llama, Señor, de que ellas tienen que haberla realizado durante toda su vida, y fue algo que las caracterizaba. Señor, ayuda a mis hermanas a que ellas puedan ser mujeres de un solo marido, donde se dediquen, Señor, a someterse a su marido, donde te den gracias por causa de su esposo, donde te busquen a ti, Señor, por causa de su esposo, donde te den gracias, Señor, por su esposo, y todo eso lo hacen por ti, Señor, en primer lugar.
Señor, ayuda a mis hermanas, porque a veces, Señor, nosotros como hombres no hacemos bien las cosas y ellas terminan renegando y luchando, Señor, pues a veces no quieren someterse o sujetarse. Te pedimos, Señor, que trates el corazón de ellas en esa lucha que viene desde aquella vez cuando Eva pecó. Señor, ten misericordia y ayúdalas a que tengan un buen testimonio, Señor, delante de la comunidad, a que se pueda hablar bien de ellas, a que ellas puedan mostrar una manera piadosa, Señor, cómo es vivir para ti, Señor. Que las personas puedan dar buen testimonio de ellas, y no solamente de ellas, sino también de todos, Señor, tanto hombres y mujeres. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti, a buscarte a ti, a morir a nuestro yo, Señor, a tomar nuestra cruz y seguirte, para que realmente, Señor, muramos a nosotros mismos y para que Cristo pueda ser reflejado en nosotros. Necesitamos tanto, Señor, que tú nos cambies, porque seguimos luchando, Señor, a veces con el mismo temperamento que tenemos y nuestro mal carácter que todavía no está formado. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a formarnos y poder evidenciar a Cristo, a poder mostrar a Cristo y poder decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió y se entregó por mí. Señor, ayuda a mis hermanas a que sean estas mujeres piadosas, que puedan criar bien a sus hijos, Señor, en sabiduría y temor de ti. Que ellas, Señor, puedan ser hospitalarias, que ellas, Señor, puedan servir, Señor, dentro de la iglesia, como esas viudas que lavaban los pies, Señor, a los creyentes. Que también, Señor, puedan tener un corazón compasivo ante las dificultades, las aflicciones de los demás. Puedan también ayudar y socorrer, Señor, al afligido y que está pasando necesidades. Y también, Señor, que ella pueda seguir, se pueda consagrar a toda buena obra. Señor, ayúdalas para que dejen de excusarse en tantas cosas, Señor, y que realmente asuman lo que tú las has llamado a hacer. Y no solamente a ellas, Señor, sino también a nosotros. Que puedas ayudarnos, Señor, a poder vivir, a poder consagrarnos, a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Que los hombres podamos asumir que somos, Señor, la cabeza del hogar. Que nos has llamado a ser los sacerdotes del hogar. Que nos has llamado a asumir la responsabilidad del hogar. Que todo lo que pasa en el hogar, Señor, al final es nuestra responsabilidad. Y por eso es que necesitamos buscarte cada día más y más y más. Señor, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad y ayúdanos a buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a amar a nuestras esposas, Señor, a guardarlas en pureza, a sacrificarnos por ella, a poder cuidarlas como vaso frágil, Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ayúdanos, Señor, a que juntos como familia, dentro de los hogares, podamos reflejarlo, Señor, dentro de la iglesia. Donde haya familias fuertes, también una iglesia fuerte, Señor. Donde hay una familia unida, también la iglesia puede estar unida, Señor, en un mismo lazo, en una misma visión, todos juntos en amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Señor, estamos aquí delante de ti. Tú eres el único que puede seguir transformando nuestras vidas. Tú eres el único que puede seguir cambiándonos. Tú eres el único que puede seguir ayudándonos. Y, Señor, ayúdanos a que la siguiente generación, ellos también te puedan conocer, y que en su momento, Señor, ellos también puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a que podamos enseñarle a nuestros hijos cómo es amarte, cómo es servirte, cómo es entregarnos por completo a ti, y que ellos también, Señor, puedan decir lo mismo, así como dijo Jacob: el Dios de Abraham, el temor de mi padre Isaac, ese es el Dios al cual yo sigo y seguiré. Que se pueda decir lo mismo, Señor, de nosotros, que el Dios de nosotros, nuestros hijos también anhelen seguirlo, buscarlo, atesorarlo y vivir también para su gloria. Muchas gracias, Señor, porque es tu obra
Es tu gracia. Eres tú quien hace las cosas sobrenaturales. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.